Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. Incluso el más sabio de los monarcas puede encontrar obstáculos, y Salomón no estuvo exento de esta regla. Detrás de la grandeza de su sabiduría se esconde una vulnerabilidad que, como se reveló, llevó su reinado al borde del abismo. Hoy exploraremos en detalle cada aspecto narrado en las páginas de las Escrituras, desde el ascenso de Salomón al trono hasta sus últimos días. Creo que este minucioso examen merece tu apoyo con un me gusta y una suscripción al canal, contribuyendo a la difusión de este video. Los últimos días del rey Salomón, hijo del rey David, Fondo, y Betsabé, destacan como figuras notables en las Escrituras bíblicas. Reconocido por su notable sabiduría, riqueza y papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén, su ascenso al trono de Israel se produjo en medio de desafíos e intrigas familiares. Después de la muerte de David, Adonías, su hijo, intentó apoderarse del trono. Pero la intervención profética de Natán y Betsabé aseguró que Salomón, el elegido de Dios, fuera coronado rey. La revelación divina a David, registrada en el primer libro de Crónicas 22, fue clara: has derramado mucha sangre y has peleado muchas guerras, por tanto, no construirás un templo en mi honor. Sin embargo, tu hijo, que será un hombre de paz y tranquilidad, edificará el templo en Jerusalén. Su nombre será Salomón, y yo daré paz a Israel durante su reinado. Calmaré a todos los enemigos que lo rodean. El nombre de Salomón se deriva de la palabra Salom, que significa paz y significa paz. También se le llama en la Biblia con el nombre de Jedidiah, que significa amado por el Señor. El reinado de aproximadamente 40 años del rey Salomón sobre Israel tuvo lugar entre 971 y 931 a.C. Los primeros años de la vida y juventud de Salomón son prácticamente desconocidos. Aún así, basándose en información bíblica sobre la vida familiar de David, es posible establecer un contexto para el entorno en el que creció Salomón. David, conocido por sus múltiples esposas, enfrentó numerosos problemas familiares que resultaron en intrigas entre esposas e hijos en busca de prestigio y poder. Salomón emerge en la historia bíblica durante un periodo tenso en la familia real mientras se desarrolla una lucha por el trono de Israel debido a la vejez y debilidad del rey David. Antes de este episodio, el medio hermano de Salomón, Absalón, intentó usurpar el trono de su padre sin éxito. Más tarde, Adonías, el hijo mayor superviviente de David, también intentó proclamarse rey de Israel, haciéndose eco de la iniciativa de Absalón. Adonías contó con el apoyo de Joab, el ex general de David, y del sacerdote Abiatar. Hizo numerosos intentos de ocupar el trono, incluida la organización de un festival de coronación. Sin embargo, al descubrir el plan de Adonías, Betsabé, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y otros aliados trabajaron para recordarle a David la promesa incumplida respecto a Salomón como su sucesor. Así, David emitió órdenes relacionadas con el ascenso de Salomón al trono, y fue coronado rey de Israel y ungido por Sadoc. Probablemente en el momento de su coronación, el rey Salomón no tenía más de 18 años. Comenzó su reinado promoviendo la estabilidad y la unidad en el reino. Su característica más llamativa, que lo distinguió entre los líderes de su época, fue su extraordinaria sabiduría. En los primeros días de su reinado, Salomón estableció un pacto importante con Dios, revelando no solo su sabiduría sino también su intención de buscar guía divina en su gobierno. Los detalles de este pacto y sus condiciones están documentados en el primer libro de Reyes 3:14. El acontecimiento crucial tuvo lugar en Gibea, donde Salomón ofreció sacrificios ante el Señor. Esa noche, Dios se apareció a Salomón en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré».
Salomón expresó su humildad, reconociendo la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel. En particular, mencionó su necesidad de sabiduría para juzgar y gobernar con justicia. Reconoció su absoluta dependencia de Dios para guiar sus pasos y tomar decisiones sabias que beneficiaran al pueblo de Israel. La decisión de Salomón de pedir sabiduría en lugar de riqueza o éxito personal demostró su deseo de liderar con integridad y justicia, reflejando el corazón de un líder sabio y temeroso de Dios. La respuesta de Dios a la súplica de Salomón fue notable. Dios alabó la elección del rey y, además de concederle la sabiduría solicitada, prometió bendiciones adicionales, incluidas riquezas y honores que no tendrían paralelo en la historia de Israel. Un episodio famoso que ilustra esta sabiduría es el de dos mujeres que se disputan la maternidad de un niño. La narración que se encuentra en el primer libro de Reyes 3, 16-28 describe a dos mujeres que vivieron juntas y dieron a luz aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los niños murió, lo que llevó a ambas mujeres a reclamar al hijo superviviente como propio. Ante este impas, las mujeres se presentaron ante el rey Salomón pidiendo justicia. En lugar de tomar una decisión apresurada, Salomón propuso una solución extraordinaria. Sugirió dividir al niño por la mitad y darle la mitad a cada mujer. La respuesta de cada mujer reveló a la verdadera madre. La mujer que amaba genuinamente al niño le suplicó al rey que no le hiciera daño y, en cambio, sugirió que se lo entregara a la otra mujer. La otra mujer, que no era la madre biológica, aceptó la propuesta de división. La astuta respuesta de Salomón reveló a la verdadera madre, la que estaba dispuesta a renunciar al niño para protegerlo de cualquier daño. Entonces, Salomón declaró que la madre legítima era aquella que había mostrado amor maternal genuino y ordenó que el niño fuera entregado a esta madre. Además de su sabiduría, Salomón también se destacó por sus notables logros, entre ellos la construcción del Templo de Jerusalén. Esta gran empresa no solo sirvió como epicentro espiritual del reino, sino que también simbolizó la presencia constante de Dios entre el pueblo de Israel. La magnificencia del templo no solo reflejaba la habilidad administrativa de Salomón, sino también la opulencia y prosperidad del reino. El deseo de construir un templo para el Señor fue concebido inicialmente por su padre, el rey David. Sin embargo, fue Salomón quien llevó a cabo este noble proyecto. La narración bíblica describe minuciosamente detalles y materiales preciosos, como el cedro del Líbano para la estructura y el oro puro para los adornos utilizados en la construcción del templo. Esto refleja la dedicación y reverencia del rey hacia Dios. El lugar elegido para el templo, el monte Moriah, tenía un profundo significado simbólico. Fue el mismo lugar donde Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe y obediencia que precedió a la construcción del templo enfatizó la continuidad de la relación especial entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón surgió como el epicentro espiritual y cultural de Israel, convirtiéndose en un símbolo de unidad en el culto. Además, Salomón se dedicó a construir alianzas internacionales y solidificar las relaciones comerciales y diplomáticas. Un ejemplo notable de estas relaciones externas fue la visita de la reina de Saba, que vino a poner a prueba la sabiduría de Salomón. Estos eventos están registrados en el primer libro de Reyes 10, 1, 13 y el segundo libro de Crónicas 9, 1, 12. Al llegar a Jerusalén, la reina de Saba le presentó preguntas desafiantes a Salomón, poniendo a prueba su sabiduría. La Biblia informa que Salomón respondió todas sus preguntas y no había nada que no pudiera explicar. El viaje de la reina a Jerusalén estuvo marcado por una impresionante caravana que transportaba abundantes especias, oro y piedras preciosas.
El intercambio de obsequios durante la visita puso de relieve el elevado carácter diplomático de este encuentro. Además de la visita de la reina de Saba, Salomón estableció relaciones diplomáticas con otros reinos. Formó alianzas matrimoniales con princesas de naciones vecinas, como Egipto y Fenicia, una práctica común en ese momento para fortalecer las alianzas y promover la paz entre reinos. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón no estuvo inmune a los fracasos. A pesar de ser aclamado por su sabiduría y grandeza, su historia también está marcada por errores y desviaciones que eventualmente tuvieron consecuencias significativas en su gobierno y la historia de Israel. Uno de los mayores errores de Salomón fue su relación con mujeres extranjeras, en contra de las instrucciones divinas. El primer libro de Reyes 11:1-3 relata que Salomón tuvo muchas esposas extranjeras, incluida la hija de Faraón, y tomó princesas de naciones vecinas, desobedeciendo la ley de Dios que prohibía casarse con mujeres que adoraran a otros dioses. Estos matrimonios no fueron solo alianzas políticas, también introdujeron influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo prácticas religiosas que gradualmente ejercieron una influencia negativa sobre Salomón. Comenzó a tolerar la adoración de diversos ídolos y a participar en rituales contrarios al culto exclusivo del Dios de Israel. La culminación de esta desviación fue la construcción de templos para los ídolos en honor de las deidades de sus esposas, un acto que contradecía directamente los mandamientos de Dios. Esta apostasía, incluida la construcción de altares, marcó los últimos días de Salomón, como se informa en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12. Este periodo se caracterizó por una mezcla de gloria y sombras que revela las complejidades de la vida y el gobierno. Las elecciones anteriores de Salomón, especialmente en lo que respecta a los matrimonios con mujeres extranjeras y la aceptación del culto a ídolos extranjeros, comenzaron a tener un impacto negativo en su reinado. La ira de Dios se manifestó, levantando adversarios contra Salomón. Jeroboam, un funcionario de confianza, se rebeló contra el rey y se convirtió en un líder prominente que eventualmente lideraría las tribus del norte. La muerte de Salomón marcó el fin de una era. Falleció después de un reinado de 40 años, dejando un legado que incluyó la majestuosa construcción del Templo de Jerusalén y un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la causa exacta de la muerte de Salomón. Sin embargo, en el primer libro de Reyes capítulo 11, 41-43, se registra que el resto de la historia de Salomón, sus acciones y la sabiduría que demostró están escritas en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Roboam. Con la muerte de Salomón, Roboam ascendió al trono, lo que resultó en la división del reino de Israel en dos: el reino del norte liderado por Jeroboam y el reino del sur compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín lideradas por Roboam. Así, los últimos días de Salomón fueron seguidos de una transición tumultuosa para su hijo, que fue testigo de la división del reino construido por su padre, afrontando las consecuencias de sus elecciones. La historia de Salomón es un recordatorio elocuente de la importancia de las decisiones éticas y espirituales y de las consecuencias a largo plazo de estas decisiones en la vida de un líder y el destino de una nación. Si has llegado hasta aquí, entiendo que habrás disfrutado del contenido. Así que por favor deja en los comentarios tu opinión sobre la historia y si te gustan los videos hechos de esta manera, contando las historias de personajes de las Escrituras. Si está interesado, podemos continuar y cubrir otras figuras de las Escrituras. Dios te bendiga, nos vemos.